Historia de los cubiertos. La palabra cubierto, para el diccionario de la Real Academia Española, va relacionado con 3 definiciones. Uno es el servicio de mesa. Es aquel que se pone cada uno de los complementos que se usan para comer. Este está compuesto por el plato, el cuchillo, tenedor, cuchara, pan y servilleta. Pero además, es el juego compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo. Y por último, es la pieza de una cubertería. La palabra cubierto proviene del francés antiguo coutelier, que significa cuchillero. En Gran Bretaña, un coutier era aquel que fabricaba cubiertos. Algunas regiones de Gran Bretaña se hicieron muy famosas por la fabricación de cubiertos en el siglo XVI. El cuchillo se remonta desde los tiempos antiguos. En la Edad de Piedra, por ejemplo, se utilizaba para el corte de pieles o de cartílagos. También en la Edad Media se utilizaba un instrumento afilado como forma de defensa. Pero la aparición del cuchillo de mesa se le atribuye al cardenal Richelieu en 1630. Él mandó eliminar las puntas afiladas para que se utilizara solo para comer y para evitar que estos se fueran clavados en las mesas. Los demás tipos de cuchillos y navajas aparecieron en el siglo de oro y hasta la fecha son los mismos que logramos encontrar. La cuchara se remonta desde tiempos antiguos, cuando los antepasados utilizaban la concha de los moluscos para consumir sus alimentos. La mayoría eran fabricadas en madera en los tiempos antiguos y hasta el siglo XV adquirieron su forma actual, ya que antes eran bastante planas, y hasta el siglo XIX fue el único instrumento utilizado en las comidas. El tenedor que hoy en día conocemos pasó un gran periodo evolutivo. En la antigüedad era una punta nada más. Más tarde pasó a tener 2. En el siglo XVII se le añadió la tercera punta. En Italia se le adicionó la 4ª punta específicamente para comer el espagueti. Más tarde se le va a atribuir a Alemania la creación del tenedor actual en el siglo XVIII. Y es así como los cubiertos hoy en día son especiales para el montaje de las mesas. Bueno, pues el siguiente tema del que platicaremos será sobre la cubertería. En nuestro día a día nosotros solemos usar la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Y pues sí, estos son los principales tipos de cubertería que existen. Pero dentro de cada uno de estos tipos existe una gran variedad de cubiertos que cambian en su forma y en su tamaño. Y estas formas y tamaños son determinadas de acuerdo al uso que se le dará dentro de la mesa. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos esta gran variedad de cubiertos que existen y sepamos con qué alimento se deben de utilizar. Bueno, pues primero vamos a hablar acerca de los cuchillos y la gran variedad de estos que existen. Primero que nada es importante conocer que al momento de montar una mesa, los cuchillos siempre deben de ir del lado derecho del plato y con el filo hacia adentro. Esta clase de cubiertos fueron creados con una función específica, la de cortar. Y a partir de ello se fueron creando otras variaciones de cuchillos, por decirlo así, tanto para cortar como para rebanar, untar, picar, etc. Y todas estas variedades son determinadas de acuerdo al tipo de hoja que tiene dicho cuchillo. Entre los diferentes tipos de hojas que podemos encontrar están la hoja desafilada, la cual se utiliza para cortar alimentos blandos o cocidos. La hoja dentada, la cual es ideal para cortar carnes. Tenemos también la hoja ancha y plana, la cual es utilizada para cortes más limpios, como por ejemplo para filetear pescados. La hoja puntiaguda, que es utilizada para cortar o pelar frutas y verduras. Y por último, la hoja con extremos romos, que es utilizada para untar mantequilla, quesos o mermeladas. Bueno, pues dentro de las variedades de cuchillos podemos encontrar el cuchillo de mesa, que es el que se usa de manera convencional y no necesariamente tiene que tener mucho filo ni estar muy dentado.
También podemos encontrar el cuchillo para carnes, que como su nombre lo indica, pues es para cortar carnes magras, chuletones, etcétera, y pues por lo mismo tiene que tener más filo y la hoja tiene que estar dentada. También podemos encontrar el cuchillo para trinchar, que son cuchillos de mayor longitud, aproximadamente de unos 30 centímetros. Y también podemos encontrar el cuchillo para mantequilla, que este cuenta con extremos romos, por lo cual no va a tener tanto filo como los anteriores mencionados. Y estos, como su nombre lo indica, pues es para untar mantequillas, mermeladas, etcétera. Bueno, pues ahora hablaremos acerca de los tenedores. Este tipo de cubiertos fue pasando a lo largo del tiempo por varias modificaciones y pasó de tener un solo pincho a tener 2, 3 o 4 como lo conocemos actualmente. Dentro de la variedad de tenedores existen el tenedor de mesa, que es el que utilizamos convencionalmente, junto con el cuchillo de mesa. Tenemos también el tenedor de postres, que cuenta con 3 dientes y es de una longitud menor en comparación con el tenedor de mesa. También tenemos el tenedor para caracoles. Este cuenta con 2 pinchos y, bueno, como su nombre lo indica, es utilizado para sacar al caracol de su concha. También tenemos el tenedor para trinchar, que de igual forma va en conjunto con el cuchillo para trinchar. Este tenedor cuenta con 2 pinchos y, al igual que el cuchillo, es de dimensiones más grandes. Bueno, pues por último hablaremos acerca de las cucharas. Este tipo de cubiertos, a comparación de los cuchillos y de los tenedores, pues son más antiguos, y al principio estos no eran tallados, sino que se utilizaban objetos que contaran con la forma similar pues de las cucharas y se utilizaban para cumplir estas funciones. Este tipo de cubiertos se colocan siempre al lado derecho del plato. Entonces tendríamos los cuchillos, las cucharas y del lado izquierdo los tenedores. Y bueno, también es importante recalcar que las cucharas se colocan siempre con la parte cóncava hacia arriba. Entre los tipos de cucharas que podemos encontrar está la cuchara sopera, que cuenta con una cavidad honda y es de una longitud aproximadamente de 22 centímetros. También podemos encontrar la cucharilla para postres, que como su nombre lo indica, pues es para consumir tartas, pasteles, entre otros, y es de una longitud menor en comparación con la cuchara sopera. También tenemos la cucharilla para café, y bueno, pues igualmente estas son utilizadas para revolver y mezclar infusiones, o bueno, como su nombre lo indica, de igual forma el café. Y también podemos mencionar otro ejemplo, que sería el casillo o el caso de servir. Este es un cubierto de mango muy largo, aproximadamente de 32 centímetros, y pues es utilizado para servir cremas, gazpachos, potajes, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cristalería en la mesa. Recuerden que esta es una parte muy importante en el manejo, en cómo vamos a montar nuestra mesa, ya que la cristalería la vamos a encontrar tanto en eventos elegantes o tanto en cenas formales. Hay muchos tipos de cristalería. En vasos podemos utilizar la cristalería en vasos, la cristalería en bar, como este vaso que es para whisky, la cristalería en copas, que las copas se utilizan para agua, para una copa de vino, una copa de vino blanco o para champán. Recuerden que a la hora de utilizar las copas y de montarlas en la mesa, debemos de acomodarlas de izquierda a derecha. Debemos de optar mejor por cristalería transparente, sin coloro, ya que si utilizamos cristalería de colores, por ejemplo, azul o colores chillantes, aunque sea la moda, en la etiqueta y el protocolo no es muy conveniente, ya que eso le quita puntos a la hora de representar una elegancia en la mesa. Cristalería de bar. La cristalería de bar sirve para dar personalidad a las bebidas. Por ello, las personas siempre esperan que ciertas bebidas sean servidas en ciertos tipos de cristalería. Por eso existen varios tipos de cristalería de bar, pero entre ellos los más importantes y los más comunes de utilizar son los siguientes: copas de vino, copas de champán, vasos de cerveza, vasos y copas para cócteles,
cristalería para bebidas de especialidad, whisky, shots, cristalería tipo licor y por último cristalería estética o temática. Pues bueno, ahora hablaremos de la vajilla. La vajilla son elementos imprescindibles en cualquier tipo de mesa elegante. Pues bien, este conjunto de elementos se destinan al servicio de la mesa. Cuentan con una función súper práctica y suelen también ser muy decorativos. Ahora bien, ¿de qué materiales está hecha una vajilla? Existe una gran variedad de materiales por los cuales puede hacer o estar hecha una vajilla. Los materiales que existen son porcelana, cristal, vidrio, grés, loza, melamina e incluso pizarra. Los materiales más usuales son los cerámicos y los de loza. Las de porcelana suelen ser reservadas para ocasiones más especiales. Ahora bien, ¿un diseño clásico o uno moderno? Como bien se sabe, existen diferentes diseños y tamaños en vajillas. Una de nuestras opciones más adecuadas sería contar con un diseño clásico, el cual nos va a servir para cualquier ocasión, ya que son diseños que nunca pasan de moda y son muy fáciles de combinar. Para un uso diario o para reuniones más informales puede utilizarse un tipo más moderno, ya sea un tipo de material cerámico resistente, con colores o dibujos más diversos y algo más atrevidos. Pero ahora bien, ¿cuáles son los elementos o las piezas que componen una vajilla clásica? Una vajilla clásica al menos debe de contar con ciertos tipos de elementos, los cuales son los platos llanos, en los cuales su tamaño suele oscilar entre 21 o 25 centímetros de diámetro. Como ven, su nombre lo dice, es un plato llano, es planito. Y también podemos encontrar platos hondos. El tamaño de estos platos suele ser un poco más pequeño y oscila entre los 20 a 24 centímetros de diámetro, con una concavidad más profunda y más pronunciada para poder sostener líquidos como cremas, purés e incluso pastas. También encontramos platos de postre. Estos son platos llanos más pequeños y el tamaño de estos puede variar entre 14 a 20 centímetros de diámetro. Y también dentro de la vajilla podemos encontrar más elementos, tales como pueden ser platos y tazas de consomé, salseras, soperas e incluso platos para espárragos. Finalmente, ¿cómo colocar nuestra vajilla en la mesa? Pues bien, debemos separarlo entre unos 45 centímetros a unos 2 o 3 centímetros al borde de la mesa, es decir, un aproximado de 1 o 2 dedos más o menos. Se deben colocar limpios, libres de roturas o evitar colocar que estén dañados, incluso rayados. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte, les agradezco su atención. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. El tema que a mí me tocó abordar es el de la servilleta. Bueno, vamos a empezar un poco sobre la historia de cómo fue evolucionando la servilleta. En la Edad Media no existía como tal algo que le sirviera a las personas para limpiarse. Ellos utilizaban cualquier objeto que encontraban, incluso hasta utilizaban su ropa. Después de eso pasaron a unos mantos largos. Supongamos que habían 6 en la mesa, ese manto cubría las 6 personas y con ese se limpiaba. Después evolucionó lo que conocemos ahorita actualmente, la servilleta más personalizada, o sea, una servilleta por persona, pero el uso era aquí, en el hombro. Después pasó a usarse acá, en el cuello, y ya después evolucionó al como lo utilizamos actualmente, aquí en el regazo. Bueno, la servilleta prácticamente nos sirve para limpiar las migajas de comida, limpiarnos los labios, limpiarnos las puntas de los dedos, para que todo esté impecable. Pero no es solo así el tema de la servilleta, tiene algunos tips que ahorita les voy a dar. Por ejemplo, cuando llegamos a una mesa hay que esperar a que el anfitrión sea el primero el que recoge su servilleta y después vamos a hacer nosotros. ¿Esto por qué? Porque nos permite a nosotros, por ejemplo, si tenemos que
que pararnos a ayudar en algo es más fácil porque nosotros todavía no tenemos una servilleta en el regazo. Otro tip es de que doblemos las puntas que se tocan, que queden viendo hacia nosotros, porque así nos es más fácil doblar y desdoblar para maniobrar, que no quede la suciedad al exterior, sino que vaya quedando internamente. Otro tip es, por ejemplo, si estamos comiendo, no hemos terminado y tenemos que hacer algo, no vamos a quitar la servilleta y ponerlo sobre la mesa. No, nos paramos y lo dejamos sobre la silla. Esto da a entender que la silla sigue ocupada. En caso ya hayamos terminado, la servilleta vuelve a quedar donde estaba nuestro plato y ahí se verá que también usamos la servilleta. Si la servilleta se ve impecable, quiere decir que supimos doblar y desdoblar para que quedara limpia. Si la servilleta queda sucia, nos falta un poco por mejorar. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro. Con todo lo visto en este video, nosotros preparamos nuestro montaje de mesa, listo para cualquier ocasión y convivencia, ya sea un desayuno, una cena o cualquier momento especial.